Vamos a entrevistar. Tócale. Pues yo pensaba que eras un niño como muy distraído, porque donde quiera chocabas. Ibas caminando por la calle, te tropezabas o chocabas. Yo decía, es un niño muy distraído, no se fija. Pues yo te veía y que chocabas con todo. Yo decía, ay Omar, qué descuidado, o qué torpe es. No se fija, sí donde quiera choca. Porque por lo mismo de que donde quiera chocabas y que no tenías cuidado y a veces las personas te maltrataban y me molestaba a la vez porque tú chocabas y porque la gente te maltrataba. Pues normal, como cualquier otro niño que iba a tener sus ideales, sus planes, sus proyectos. Yo te veía jugar pues normal, con los demás niños de tu edad, con tus familiares. Yo no, pues no me pasaba ni por la mente que en un futuro fueras a tener un problema de salud de esa forma pues tan rara o tan desconocida. De lo que yo recuerdo de esa situación, era como, no había como una referencia. Primero que todo, pues no era como que identificar que había una condición. Ajá. Desde ese punto de vista que no sabíamos qué era qué condición tenías, era muy común enterarnos y ver cómo chocabas con las cosas. Yo me acuerdo mucho de más de alguna vez que íbamos caminando por la calle Zaragoza y en la calle Zaragoza en varios puntos había los postes con los cables que tenían. Entonces, desde ese punto de vista, y me tocó más de alguna ocasión ir contigo y ver cómo chocabas. Ver cómo chocabas con la gente también, pero en la ignorancia de no saber qué condición estabas viviendo, pues era como pensar que Omar era muy distraído, pensar que Omar no ponía atención, pensar pues que chocabas, porque no ponías como la atención. Esa era la parte que yo identificaba eh, en primera instancia sin saber que había una condición. Es como, pues Omar no se fija, es la respuesta. Omar no se fija y choca, no se fija. Esa era como la percepción. Sí. Mm, Decía que eras un niño distraído, un niño muy platicón, que por eso no ponías atención y chocabas con las personas cuando íbamos por la calle. Pues me saqué de onda porque pues yo jamás había oído hablar de ese tipo de enfermedad y, y pues me asusté, la verdad es que sí me asusté porque pensé que teníamos que andar atrás de ti todo el tiempo y que ya no te ibas a poder valer por ti mismo. Pues ya entendí por qué chocabas en todos lados, por qué te tropezabas. Entonces ya vi la deficiencia que tenías. Pues me dio como sentimientos encontrados porque a veces uno juzga sin saber el motivo o la razón por la cual suceden las cosas. Y pues el saber que tienes esa condición y que de cierta manera no se te puede ayudar mucho, pues sí como que da, no sé, tristeza, enojo, tal vez desilusión o qué sé yo, cosas así. La forma en que yo me di cuenta fue que tu papá me platicó el problema que tenías. Él me decía que tenías una especie como de vista tubular, como si estuvieras viendo por un tubo nada más. A mí se me hacía como difícil de entenderlo, hasta que te llevamos yo mismo te llevé, yo mismo que tu papá, porque a mí me habían operado
de astigmatismo y miopía en un ojo y quedé bien de la operación. Entonces te llevé yo a esa misma clínica y yo estaba segurísimo que pues, se te iba a corregir el problema. Yo dije, pues estos son buenos, esos te operan y te corrigen y se acaba el asunto. Y me sorprendió muchísimo cuando el diagnóstico, cuando te dijeron nos dijeron pues que no había cura, que no te podían curar, que no eras candidato para la operación. Me saqué mucho de onda y me quedé, pues aparte de preocupado y triste, muy sorprendido. Desde la perspectiva igual, siendo adolescente, y desde también mi condición, que hasta cierto punto un adolescente más, centrado, si lo queremos decir así, es como de, entiendo qué está pasando, entiendo, ahora relaciono el por qué ese no se fija, ahora se justifica o ahora se entiende con el de una condición. Entonces, es como la explicación ya está, ya sé por qué, no es que no se fije, es simplemente porque tiene la condición, pero aún así teniendo la condición, digo, no ahondé en qué es lo que se tiene que hacer, no Ajá. ahondé en qué es lo que tienen que hacer los papás, no ahondé Ujú. si yo como adolescente tío, estando en la misma, eh, en el mismo entorno de crecimiento, si yo Mm. tenía que hacer algo. Entonces, pues simplemente es como de, pues ya sé que choca por la condición que tiene. Y ahora entiendo que no es que no se fije, pero de todas maneras sigue siendo, es como, ahora tienes esa condición, ahora sí tienes que fijarte más, ¿me explico? Ah, Según yo recuerdo, fue tu mamá la que nos platicó, no recuerdo en qué contexto nos platicó, si le platicó a alguien más o me lo platicó a mí de manera directa, pero yo me acuerdo que lo platicaba, y lo que decía, pues es como, y es lo que me acuerdo, no me acuerdo del nombre de la condición, no me acuerdo cómo se llama, pero sí recuerdo que en esa plática, si la escuché o si fue directa conmigo, eso lo desconozco, no lo tengo presente, pero decía, es como, pues, su visión es como si estuvieras viendo a través de un tubo y la visión periférica no la tiene, entonces solo ve lo que está como en el centro. Me acuerdo de eso, me acuerdo que dijo que era una condición de, que no era tratable, de eso también lo tengo muy presente, que no era tratable y que era ya de nacimiento, que era como algo que venía contigo, no era mm. como algo que por algún accidente pasó o que pasó una situación y provocó eso, sino que más bien fue esa parte. En el Oh. contexto de la plática no recuerdo el, el o no tengo una imagen de qué reacción tenía tu mamá. La verdad es que solo recuerdo como la información, así Cuando cae gruesa el, de cuando qué cae es, el 20, ¿no? qué es. No recuerdo yo, por ejemplo, tampoco haber sentido como una preocupación. Ujú, Fue como más bien un entendimiento. Ya sé qué es lo que está pasando y ujú, sé por lo que está viviendo. Y para mí fue muy claro que no es tratable. Entonces dije, pues si no, si ya le dijeron que no hay tratamiento, es como, pues así va a ser, ¿no? ujú. No pensé en qué se tiene que hacer. Este, Al menos desde mi punto de vista, era como, pues es eso. Entonces, pues va a vivir con eso, ¿no? Y en ese punto no recuerdo haber, eh, o que no recuerdo que se me haya venido a la mente, algo tengo que hacer yo como tío, o algo tengo Ajá. que hacer yo desde este punto. Ujú, Después sí hay situaciones que se vienen, pero en ese momento es como, pues lo que entiendo es esto que está pasando y me quedo con el entendimiento. Entonces, ujú. ya sé que si chocó con algo, ¿por qué fue? Pero en ese lapso ya como que también entendía que si yo estaba contigo, era como consciente de, Ujú, es que le extendí la mano y no hizo algo, ya sé por qué es. Entonces, ujú. como solamente es como entender qué es lo que está pasando. Ajá. Hasta Y ahí, te- hasta ahí llegaba como mi entendimiento. Es como pues si me necesito dirigir con él y le estoy saludando y no me da la mano, pues es como yo voy y le agarro la mano, te estoy saludando, no es como, ajá.
como empezar a entender que ese tipo de dinámicas se iban a tener que presentar y que ahora de mi parte, pues es como, yo ya lo entiendo, entonces, pues sé que tengo que hacer a lo mejor algo diferente, el acercamiento a lo mejor es diferente, a lo mejor que te me acerco un poco más, que si alguien te estaba hablando y no sabías dónde era, es como dar una indicación más clara, te están hablando tal persona del lado izquierdo o te está hablando alguien, póntela enfrente para que a lo mejor te alcance a ver, ¿no? Eso era lo que yo entendí. Cuando me di cuenta que esto estaba sucediendo más continuamente, en una ocasión ya tenías 8 años, tal vez 9, y pues seguía la misma situación. Platicabas y platicabas, te traía de la escuela y chocaste con una persona y pues lógico me enojé y te regañé, hijo, ¿qué no ves? ¿Qué no ves que vienen las personas? Pon más atención. Es que no la vi, pero ¿qué no ves de reojo cuando va pasando las personas a tu lado que te puede hacer un ladito? ¿Qué es eso? Me dijiste, ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso. Pues mira, te hice en una mímica cómo se veía de reojo, o sea, si tú ves aquí, pues yo, y ya fue cuando tú me dijiste que tú no veías eso. Entonces fue cuando me llamó la atención y me inquietó, dije, ¿cómo que no ves esto? No. Entonces no ves aquí, no, ¿no ves esto? No, no veías en tu periferia, acá. Entonces sí ya me preocupé y pues platicamos, tu papá y yo nos enfocamos. Pues me dio tristeza, lógico. Me puse triste, ¿cómo es posible que, o sea, por qué? Me preguntaba por qué. ¿Por qué a ti? ¿Por qué nunca nos habíamos dado cuenta? ¿Por qué no sabíamos? Nunca supimos la situación que tenías y pues ya fue cuando, entonces sí, ya estaba más preocupada por darme cuenta del problema, la situación que había en tu vista y más cuando ya dijeron que eras un caso entre mil. Pues de miedo que te fuera a ocurrir algo, que te fueses a tener un accidente, que algo no pudieras ver y que eso pues a lo mejor te iba a ocasionar más problemas, pero pues yo nomás cuidándote y diciéndote cuídate, haz esto otro, porque ya vimos que no había solución, no había manera de que te operaran o algo, dijeron que no se podía hacer nada. Entonces, pues me resigné a que no se podía hacer nada y a esperar el tiempo y a ver qué sucedía, pero siempre con la preocupación y cómo le va a hacer y cómo se va a venir y cómo, o sea, me preguntaba muchas cosas, cómo te ibas a poder mover. Cuando nos enteramos pues del ángulo de tu vista, que era en forma como tubular, pues yo siempre traté de meterme en tus zapatos, de saber cómo era tu vida, para poder comprender que tú no sentías lo que yo sentía. Para ti era algo normal, aunque por ahí tuvieras accidentes, pero como que eso me animó a mí a confiar en que si para ti era normal, era natural, pues te tenía que dejar y que desarrollaras tus propias habilidades para convivir con la gente. Pues en realidad así, ciertamente no tengo toda la información. Lo único que sé, lo que me platicó tu papá, el por qué te vino todo eso, tengo entendido que fue desde el embarazo de tu mamá, cuando estabas en su vientre.
Absolutamente nada. No conozco nada hasta tu caso y el caso de Evaristo, otro vecino. Y porque me lo han platicado, yo no lo he visto, yo no he visto a Evaristo, pero tu papá mismo me ha platicado, y aquí vecinos y todo, de que tiene un problema muy similar al tuyo y él pues más delicado todavía él porque él ya está más grande de edad. Entonces le dificulta más pues moverse y trasladarse. Es lo único que sé, pero realmente cómo viene y todo eso no, absolutamente nada. No, sé que la condición hace que ciertos puntos se comiencen como a pixelear. Es lo que recuerdo que alguna vez leí. No fue como muy profundo, pero sí recuerdo es como esa visión es cónica y dentro de ese mismo cono inclusive puede haber cambios para que ciertos puntos dentro del cono se vayan también como pixeleando y que eso eh, dificulte la visión. Ok. Hasta ese punto fue lo que recuerdo que en algún momento, ya no supe si fue a los 15 o a los 20 o a los 30, que en algún momento ya lo, Lo concientizaste. lo leí por ahí. Ah, Obviamente pues sin sin profundizar profundizar. más a la parte fisiológica. Ok. No sé si me acuerdo si algo tiene que ver con alguna parte neuronal. No, o estoy equivocado. Sí, algo tiene que ver. Están involucrados células que son con el mismo funcionamiento de una neurona, o se puede decir que es una subdivisión de una neurona, que se llaman Ujú. conos y bastones, principalmente los Mm. bastones. Entonces, de hecho, pues, date una Ese, vuelta es, por el último video que acabo ese de subir. término de los bastones me suena, entonces creo que en algún Sí, momento sí he de haber leído sí, algo relacionado, pero como que no lo tengo así tan presente. son los conos y bastones. Y de hecho, si te das una vuelta en el último video que subí la semana pasada, Ujú. precisamente ahí expliqué Mm. anatómicamente y fisiológicamente dónde está el daño y, bueno, ya desde la perspectiva de la bioscodificación o biofísica, cómo surgió y cómo se generó ese daño. Mm. Entonces, Mira, ahí si tienes una es chance, ahí date la buen, vuelta. buen Y momento la, Pues para... cuando ya nos dimos cuenta de dónde venía el origen y que ya solo te correspondía a ti que tomaras esa decisión y que captaras bien el mensaje o cómo se podría decir el diagnóstico que dieron de con la biofísica, pues ya dije, pues depende de él, depende de ti. Yo sí pensé, depende de él. Ya si él quiere, pues no sé, yo aquí me voy a dar cuenta qué tanto deseo tiene por sanarse, pero me di cuenta que no es fácil y que pues yo lo que me quería saber es si te iba avanzando y no sé si te acuerdas que luego yo te decía, hay que ir viendo cómo va tu vista, si no se te está cerrando más, hay que hacerse, yo quería checar, hacer ciertos ejercicios que te habían puesto el oculista o los doctores y como te hicieron el primer estudio para ver tu campo visual. Y eso es lo que a mí me preocupaba y más cuando te veía golpeado, cuando te veía chipotes en la cara, en la frente, en partes de tu cuerpo, pues me preocupaba y me angustiaba, pero también sabía que eso no te ayudaba a seguir moviéndote y tampoco te podía detener ni tenerte encerrado para que no te pasara nada. Suceden las cosas, yo creo que para algo, suceden para algo y pues nunca imaginé pues el, ¿cómo te diré? Nunca imaginé lo que se puede ocasionar una emoción de una madre, de algo fuerte que según yo pues me hizo sentir mal, me sentí mal, entonces cuando una madre que está embarazada creemos en ocasiones que no afecta y pues ahí nos dimos cuenta
cuánto afecta una situación emocional en una mamá, cuánto afecta al bebé que está en el vientre. Desde el punto de vista de la biodescodificación o de la biofísica, yo luego en cuanto vi de dónde venía el daño y que yo lo provoqué, cuando tenías 3 meses de gestación, pues me entró una pinche culpa bien fea y pues yo quería solucionarlo, quería corregirlo, pero pues ya no me pertenecía a mí, te pertenecía a ti. Y fue cuando te motivé para que fueras a consulta, para que te trataras con la biofísica y la bioscodificación, para que te dieras cuenta y trabajar. Sí, hasta la fecha, pues después de tantos años ya, te has metido a profundizar en el conocimiento, pues me siento como ilusionado en que cuando menos ya no se empeore la situación y cuando menos se detenga. Y si hay una forma de revertirla, pues adelante. Eras como una persona normal, como si no tuvieras esa deficiencia. O sea, sigues con el problema de que chocas en todos lados, pero pues te puedes mover por ti mismo. ¿Recuerdas que yo te decía que usaras un bastón? Entonces, pues yo decía que sí lo necesitabas, porque decía, no, es que yo puedo ir y venir y valerme por mí mismo, pero yo creo que sí lo necesitabas. Con eso. Pues he tratado de entenderte y de ayudarte a lo mejor un poco, no sé si es ayuda o no sé qué sea, pero tratar de decirte, Omar, aquí está esto, voy a hacer esto, voy para acá, para no tener como roces o choques, accidentes a veces trabajando, es cuando hemos estado más así, más en esta, entonces hablarte para que me escuches y sepas que ahí estoy o que voy a hacer tal cosa, cual cosa, para que no tengas accidentes tú, como cuando nos ayudes a trabajar. Pues no sé, me da como, pues a veces digo, no sé qué podría hacer yo por él, pero pues sé que las personas que tienen cierta discapacidad pues desarrollan un sexto sentido y sé que eres capaz porque pues tú viviendo solo y con esta discapacidad y tomar camiones pues no debe ser nada fácil. Yo me pongo en tu lugar y siento que pues que a lo mejor yo no lo podría hacer o me frustraría o qué sé yo, pero pues yo te veo que luchas y sales adelante, trabajas, le buscas el modo, tu música, tu bastón que te ayuda mucho, ya ahora que lo traes pues está bien y pues de todas maneras no deja uno de tener pendientes. Es diferente el trato contigo o con cualquier otro sobrino, es diferente. Las conversaciones pues son diferentes, el trato contigo es diferente, no puede ser el mismo porque yo soy una persona muy bromista y que me gusta llevarme mucho con la gente. Contigo me limito o se me dificulta llevarme mucho contigo por alguna vez tengo el miedo de hacerte sentir mal en alguna cosa de la vista o cosas por el estilo, porque yo a veces soy muy imprudente y no me fijo a veces lo que digo, entonces contigo sí me limito, yo creo que un poquito en el sentido de tratar de que mi conversación no te vaya a hacer sentir mal o algo por el estilo. Entonces sí hay cierta limitación en cuestión, no es igual que con cualquier otro sobrino o con cualquier otra persona. Que hay que tener mucha precaución contigo, o sea, hay que tener mucho cuidado. Ahorita mismo, cuando yo bajo las escaleras hacia el patio, pues me queda la pendiente, la preocupación de que no te vayas a caer. Cuando si viene otra persona, pues yo bajo y el de atrás ya no me importó porque sé que no le va a pasar nada. Pero contigo, desde tu condición, sí, definitivamente está uno en alerta. No puede estar uno como sin nada o con cualquier otra persona. Sí, definitivamente es diferente los cuidados o la atención que tiene uno o que debe uno tener contigo. Mira, yo creo que ya
años más recientes, yo creo que de unos 8 o 9 años a la fecha, ya fui como más consciente del entorno, de tu entorno más cercano, tu entorno familiar, que era lo que estaba pasando. Si regresamos a ese punto de los 15 años donde me doy cuenta, pues es como de, pues es lo que tiene, es lo que está viviendo y entiendo por qué. Ya en los últimos 8 años, de esos 8 años para acá lo tengo como más claro, fui como más consciente de la situación personal y la situación familiar. Me he dado cuenta como si veo que hay una preocupación de tus papás. Me di también cuenta de cómo eh, en algún momento me lo cuestioné también, el por qué ese tema no lo platicábamos más. En algún punto de esos 8 años para acá, y para ser más precisos, entre el 2022, 2023, que estuve más en contacto cerca de tu casa, por la situación de que iba yo a Tonalá por lo de la tienda, también me cuestioné cómo tú lo vivías y hasta qué nivel de aceptación habías tenido con esa situación, porque me di cuenta que por ahí, por eso del 2022 y 2023, obviamente es mi juicio, sentí y percibí que hasta ese punto no habías todavía como procesado eh, esa situación y como que no la habías hecho parte de ti. Es decir, ahí está y como que existía una negación. Y te lo platico también ahorita, así siendo bien abiertos, si me lo permites también, en ese punto de esa conciencia de esos años que te estoy platicando del 2022, 2023, este, creo que fue cuando empecé, o como cuando leí un poquito más de la parte fisiológica y que identificó que era algo como neuronal, lo que dices de los bastones que me hace clic, en algún momento te cuestioné con el fin de querer aportar algo, mejor que tú lo vivieras diferente, te cuestioné, y me acuerdo bien claro que fue una pregunta, no fue una sugerencia, no fue un hazlo, un debes de hacerlo, fue como una pregunta de, oye, nunca te has cuestionado el usar un bastón como herramienta para hacer eso? Y en ese momento fue como una respuesta desde mi percepción, obviamente hablo de mi percepción, fue una respuesta como muy tajante, muy de no. Y es como de, la respuesta me da a entender que este tema no, o no estamos como en la apertura ahorita, o en ese momento, no estamos como en la apertura de platicar de esa situación, del poder ahondar y el de hacerlo como es, pues la situación está, entonces como que yo sentí una parte de la negación todavía, no lo sé, es mi percepción. Ya tú lo estarás platicando en tus, este, en tus videos, en qué momento lo asimilaste más o lo aceptaste más o empezaste a tomar acciones al respecto. Entonces, desde ese punto de vista, eh, desde el que yo estoy, pues sí era como que la percepción de que a lo mejor había como todavía un poco de negación, cuando ya habían pasado inclusive varios años Varias después situaciones. del diagnóstico como tal, ¿no? Pero, o sea, no me hago así como que no me quiero angustiar, no me quiero preocupar, te pongo en manos de Dios y yo he dicho, pues si yo no lo he de poder cuidar, Dios que lo cuide, que lo lleve por buen camino y yo sola me aliento al darme cuenta, digo, pues hay personas que andan completamente ciegas por la calle, por las calles, se mueven. Entonces digo, él sabe qué tanto cuidarse. Yo quisiera decirte, haz esto, haz lo otro, pero digo, pues no, ya es un adulto y sabe cómo se debe de cuidar, qué precauciones tomar con tantos años ya así viviendo así. Ya, o sea, yo confío en ti, en que tú te sabes, cuidarte y no ponerte en situaciones de peligro. Y pues nomás es confiar en ti y en Dios, ya, es lo que puedo hacer y que tú tomes una decisión y que haya algo, ojalá y que haya algo que pueda revertir esa situación.
para que nos siga avanzando. Me sentí orgulloso al ver que no te accidentabas y que ibas y venías a donde tú querías y con quien tú querías. Buscaste las formas para ir a los bailes, a tocar, con tus amigos, a las fiestas y a todo eso. Entonces me dio más seguridad y como que pues ya se lo dejé todo a Dios y dije, este muchacho va a ser feliz y va a alcanzar todas sus metas, sus objetivos que se proponga. Ahora que ya no estás trabajando, que ya no te dan la oportunidad de trabajar, pues si yo pudiera meterme en tus zapatos y hacer las cosas con las herramientas y el conocimiento y las estrategias que has adquirido, yo pienso que haría un montón de cosas bien chingonas. Y pues ahora no, digo, yo no puedo hacerlas, te toca a ti desarrollarlas y yo ya nomás estoy para aconsejarte, para acompañarte y esto a mí me motiva también pues a seguir echándole ganas porque uno necesita motivos para sentirse realizado y para sentirse reconocido. Entonces, si no hay nada, pues ¿cuál es el objetivo entonces o el fin de vivir? Entonces, el hecho de que tú te motives, de que tú vayas, de que tú vengas, subas, bajes y hagas todo lo que tú quieres hacer, a mí eso me ilusiona y me motiva a mí también a no dejarme caer.